inteligencia artificial juntas porque son interesantes, ¿vale? Son herramientas que se pueden utilizar. A ver, se ve bien la pantalla, ¿no? Vamos a ello. A ver. Pasó. Ok, bien, bien, ¿no? Vale. ¿Se ve? Se ve bien, se ve bien. Vale. Pues entonces hablaremos de uso de herramientas bibliográficas y de inteligencia artificial en investigación médica, ¿vale? Entonces, no me voy a detener mucho en la introducción, vamos a ir a hacer unos ejercicios prácticos, pero tener en cuenta pues que obviamente la medicina va avanzando y la gran revolución ha sido tecnológica y las herramientas bibliográficas aunadas a la inteligencia artificial pues han mejorado la recopilación y análisis de datos. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es explorar cómo podemos utilizar esas herramientas. Tengan en cuenta que el problema que tenemos con la información médica, o más bien con la información científica en global, es que es un volumen exponencial de información, que cada vez hay más publicaciones, hay más revistas indexadas y no indexadas, de manera que a veces resulta muy difícil eh, poder seleccionar la información dependiendo de la calidad y poder extraer los datos que necesitamos. Por tanto, hay necesidad de eficiencia, necesitamos herramientas que permitan procesar toda la cantidad de datos que se generan. Tengan en cuenta además que cada vez hay más redes entre diferentes hospitales y diferentes estudios, o sea que el concepto del Big Data también es importante. Son demasiados datos, pero que cuesta a veces procesarlos durante las investigaciones y darles la respectiva interpretación a esos datos. Y a la hora de trabajar, a la hora de aquellos que ya están haciendo investigación o que necesitan empezar a hacer investigación, pues van a haber pilares fundamentales en eso. Tenemos herramientas bibliográficas tradicionales donde hay bases sólidas del conocimiento existente, de lo que ya hay. Y hay herramientas de inteligencia artificial que son nuevas, que tienen capacidad para análisis y descubrimiento, pero que tendrán algunas limitaciones que ahora diremos cuáles son. ¿Vale? Entonces, estas son las herramientas bibliográficas, digamos, claves y clásicas. Eh, Dentro de eso podemos decir que prácticamente hay dos cosas grandes, que son las bases de datos científicas y los gestores de referencia. Las bases de datos científicas pues, nos van a ayudar mucho para ver cuál es la información que tenemos al día para hacer cualquier tipo de revisión. Que en un artículo, por ejemplo, incluso original, pues necesitaremos hacer una justificación, una introducción y pues para eso necesitamos saber qué hay al día de la información o de lo que queremos investigar. Para eso está el PubMed y otras aplicaciones que usamos un poco menos, como el Scopus o el Web of Science, que es el Clarivate, y gestores de referencia como el Mendeley, el EndNote o el Zotero, que ya ahora les mostraré un poco de esto. Las ventajas que tienen esas herramientas bibliográficas, digamos, clásicas, es que solemos tener acceso a la literatura revisada por pares, ¿no? Hace una organización automática de referencias, hay seguimiento de las tendencias, podemos ver cuántas personas han seguido un determinado artículo. Y dentro de esas herramientas, pues digamos que la más clásica, a la que la mayoría de nosotros ya alguna vez ha trabajado en ella, es el PubMed. Solamente para recordarles un poco, pues uno puede hacer una búsqueda básica que es simple y rápida, colocando las palabras claves. Y pues PubMed va a buscar coincidencias en título, resumen, palabras claves o lo que sea. Entonces, aquí hay algo importante que es el concepto del mesh. ¿Vale? El concepto del mesh se refiere pues a el Medical Subject Headings, que eso es para referirse a un vocabulario controlado y jerárquico. Hay términos específicos en el mesh browser, pero hay que saber qué buscar y cómo buscar. ¿Vale? Entonces acá ven, por ejemplo, un ejemplo de una búsqueda con mesh. Por ejemplo, en lugar de buscar heart attack, pues buscamos el término mesh myocardial infarction y va a ser más dirigido a determinado tipo de artículos y podemos combinar términos operadores o booleanos como el AND o el OR o el NOT para restringir la búsqueda para que contenga dos cosas o para que nos excluya alguna o para que haga lo uno o lo otro. ¿Vale? Entonces, a veces resulta un poco complicado saber qué palabras colocar, de manera que podemos ir a una búsqueda avanzada en el mismo PubMed aplicando filtros.
de manera que podemos determinar qué tipo de artículo queremos, el idioma, la fecha de publicación, incluso la especie, si queremos un estudio solamente en animales o en humanos. Podemos filtrar por artículos de acceso libre o por artículos que sean de pago. Y podemos guardar búsquedas y podemos configurar alertas, que eso es interesante. O sea, si las cuentas, para que aquellos que no tengan cuenta en PubMed, son cuentas que son gratuitas y que permiten en el momento en que entramos nos logueamos, pues, o nos registramos, van quedando guardado el historial de las búsquedas que hemos hecho y puede guardarse pues de manera histórica las diferentes búsquedas y nos va diciendo qué tendencias hay o qué cambios hay. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, me lo invento. Pulmonary hypertension and pulmonary endarterectomy. Entonces, las búsquedas que voy haciendo, que van saliendo acá, eso es una búsqueda simple, donde me saldrá tanto o sea, aquí no he hecho distinciones de ningún tipo, pero si yo voy aquí a mi cuenta directamente, puedo ver qué he trabajado hasta ahora, qué búsquedas he tenido, y aquí hacia el final me saldrá cuál es o sea, irá quedando guardado lo que yo quiera que quede guardado, ¿vale? Y lo que les decía, uno puede, mira, aquí están, por ejemplo, búsquedas grabadas, etcétera, etcétera. Sin embargo, a veces lo que les decía, resulta un poco complicado o nos resulta un poco difícil saber cómo hacer la búsqueda. Entonces ahí ya podemos utilizar herramientas como la inteligencia artificial. Por ahora, el hospital, el tipo de buscador que nos dejan usar sin considerar que estamos haciendo alguna violación de lo que es eh, privacidad y demás, es el Copilot, ¿vale? Digamos que ese es el del hospital. El Copilot realmente es un modelo basado en GPT, ya un GPT que probablemente será el 2 o 3, no es el 4. Lo otro que podemos usar pues es el GPT directamente, o podemos utilizar el Gemini, que es el de Google, ¿vale? Entonces, de acá, eso también ya se lo dije en la sesión anterior, vale la pena utilizar la herramienta para algunas cosas. Si es, por ejemplo, yo podría preguntar algo así como, ¿cómo preguntarías en inglés sobre la, sobre la probabilidad de tener hipertensión pulmonar trombólica crónica tras un TEP agudo? ¿Cómo preguntarías, perdón, en inglés no, cómo preguntarías en PubMed? A ver, quitemos esto. Sobre la listo, ¿vale? Y directamente lo que va a hacer la inteligencia artificial es primero interpretar, que yo le estoy hablando obviamente castellano, y generar el tipo de búsqueda, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta que ya me está diciendo cómo buscar, ¿vale? De manera que lo único que tendría yo que hacer es copiar este código, por ejemplo, y entrar directamente al PubMed. Obviamente acá ya están incluidos los mesh, ¿vale? Las palabras claves, y si se dan cuenta ya va directamente a lo que yo le había pedido, ¿vale? Entonces esto lo pueden utilizar para, digamos, acotar un poco, porque a veces uno no sabe exactamente cómo preguntar, ¿vale? Entonces, adicional a eso, tenemos otras herramientas como el Clarivate, el Web of Science. Esto es para bases de datos de citas ya más selectivas. Se tiene una colección principal y altamente selectiva de revistas, libros y actas de congresos. Son criterios rigurosos de calidad de impacto. Ahí se permite hacer búsqueda específica por autores y permite hacer también una indexación exhaustiva y manual, ¿vale? Es una buena base, aunque es menos usada, al menos dentro del campo nuestro. Se las voy a poner acá un momento para que la vean. Clarivate, Web Science.
Lo mismo es gratuito también. Y ella, de hecho, cuando entra en el correo electrónico su nombre, hace lo posible de una vez por al menos organizarle a uno inicialmente las publicaciones que uno tiene, ¿vale? Las propias. ¿De acuerdo? Entonces uno acá puede hacer búsqueda por el nombre del autor o por la organización. En el caso de que uno quiera buscar pues, documentos, lo hace por acá, o si no, lo hace aquí por investigadores. Y hay aquí más herramientas. Dentro de lo que está aquí abajo, si se ve en el Reference Manager, que ellos tienen es el EndNote, que de eso hablaremos más adelante. Vale. A ver, Master Journal List. También acá, para aquellos que han tenido que ir escribiendo o haciendo algunas cosas, se dan cuenta que a veces resulta difícil saber exactamente cuál es el impact factor de algunas revistas. Acá, cuando hacemos la búsqueda, por ejemplo, podemos hacer la búsqueda por un determinado ORCID de un autor o por el nombre del autor. Cuando hacemos ya la búsqueda y nos muestra las revistas, hay una ventaja y es que nos dejará ver cuál es el impact factor de cada revista, ¿vale? Esta cosa, porque estaba ahí. Ahora. Vale, por ejemplo acá. Si buscamos un journal específico, pero esta cosa, ¿por qué no me deja ver? Ayer iba lo más de bien y hoy está molestando esto. Bueno. El hecho es que pueden buscar una determinada publicación y les va a decir cuál es el impact factor de una determinada revista, y si es el caso de un artículo les dirá ese artículo cuántas veces ha sido citado, ¿vale? O sea, es una herramienta útil, aunque lo usamos menos. Lo otro que tenemos es el Scopus, que el Scopus, digamos que también es una base de datos bastante grande, con resúmenes de citas multidisciplinaria, y que esto pues es del Sevier, ¿no? Hay de todo, se enfatiza en ciencias, tecnología, medicina y ciencias sociales, pero hay de todo. Y tiene una indexación que es menos selectiva que la del anterior, la del Web of Science. De manera que es más amplio, porque al ser menos selectiva, pues incluye un poco de todo. ¿Vale? Y luego la indexación también es detallada y automatizada, de manera que también tendremos bastante buenos criterios para la indexación y demás. Así que funciona parecido y está bien. Tenemos también de gestores de referencia, que es muy importante, porque cuando escribimos un artículo muchas veces tenemos un problema fundamental, y es cómo pongo las referencias. Entonces, algunos ya estarán familiarizados con esto, que es el Mendeley. Y esto de acá es el Zotero, ¿vale? Entonces les voy a mostrar de qué va cada cosa. Entonces el Mendeley es como un gestor de referencias, un reference manager, que, si se dan cuenta, yo aquí puedo buscar o adicionar directamente a mi librería, y él me va generando una librería de todo lo que yo voy poniendo de artículos. De hecho, puedo ir volcando PDFs y me crea toda una biblioteca. Por ejemplo, estas son las mías. Si se dan cuenta, aquí hay bastantes referencias. De manera que yo, dentro de un Word, puedo introducir directamente, por ejemplo, a Google la búsqueda de Savini, Diana. Listo, pues introduzco dentro del Mendeley, y hay una aplicación para escritorio que, a ver dónde está. No la veo. Aquí está, ¿vale? Y de esta manera queda integrado al Word, y yo puedo ir colocando las referencias, de manera que si en algún momento hago una modificación del texto, pues inmediatamente cambiará no habrá problemas con la referencia, porque cambiará el orden y nos quedará al final, se podrá incluir hacia el final como referencias. Entonces esto va muy bien, porque se van haciendo muchas veces modificaciones dentro de los artículos y uno necesita tener organizados o debidamente colocadas las referencias. Otra cosa adicional es que
necesitamos muchas veces que la referencia o la manera de referenciar no siempre es la misma. No es lo mismo, aunque todas hablan de normas de Vancouver, dependiendo del tipo de revista, prefieren que el número de autores sean dos, o que sean todos, o que sean de una determinada forma, ¿vale? Entonces, estas aplicaciones, de hecho, el Mendeley y el Zotero también, que ahora se los mostraré, permite que uno decida para qué revista o a qué revistas que uno quiere enviar el artículo, y de esa manera pues genera uno las referencias. Uno escoge dentro del listado, por ejemplo, European Respiratory Journal, entonces generará un formato como el que pide la revista europea, ¿vale? Que no, que lo quiero mandar a la ATS, pues lo generará como el de la ATS, ¿vale? El Zotero funciona muy parecido. El Zotero, que también es gratis, también pueden abrir la cuenta. Y se dan cuenta aquí, por ejemplo, aparecen diferentes referencias que tienen en la biblioteca. Y también permite la integración con el Word. También se sincroniza en la nube. Lo pueden tener también en el móvil. Y también es otra herramienta de referencias que es útil, que es importante. Vale. Esto ya se los he mencionado en algún momento. Esas son, por tanto, las tres principales aproximaciones que tenemos en búsqueda bibliográfica. El PubMed, que es, digamos, el gordo o el más antiguo, y por tanto tiene la mayor cantidad de referencias. Tenemos unas herramientas de inteligencia artificial, pero que no son tan específicas, como el Perplexity, el ChatGPT, el Gemini, el Copilot, que han ido mejorando con el tiempo, y de hecho a esto les mostraré un poco. Por ejemplo, vamos a mirar el Gemini, que al principio era pues bastante como muy general. Tengan en cuenta que la limitación que tiene la inteligencia artificial general es que ella va a hacer búsquedas sobre lo que hay, digamos, libre en la red, que suele ser cosas de sociedades científicas o de pacientes, o sea, de grupos de pacientes. Pero, por ejemplo, si yo busco, por ejemplo, este, que es el Pro, con búsqueda profunda, ¿vale? Entonces voy a hacer una pregunta. ¿Qué puedes decirme de la asociación entre malformaciones congénitas e hipertensión pulmonar, por ejemplo? Entonces, generalmente cuando la búsqueda no es, digamos, deep, que no es profunda, pues nos va a hacer un resumen de lo que hay en la red. Verán los que ya están familiarizados con eso, que muchas veces lo que hace es mostrarnos referencias que no son las mejores, sino que lo que hace es mostrarnos unas referencias incluso muchas veces inventadas, que uno luego va y busca el artículo no aparece porque no existe. Esto ha ido cambiando con las formas, digamos, de más profundidad, o las deep, tanto del GPT como del Gemini, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí ya está buscando en 18 sitios, y esos 18 sitios incluyen pues sitios que son más o menos, por ejemplo, aquí está el UC Davis Health, aquí hay cosas que son de PubMed, de la CDC, o sea, está buscando en unas fuentes que son un poco más confiables, ¿vale? Que esto antes era más complicado. O sea, lo que quiero reflejar con esto es que ha ido cambiando también la seriedad de estos motores, sobre todo cuando se hacen búsquedas profundas, ¿vale? Y por ese motivo ahora se demora más. Si se dan cuenta, esto generalmente es una búsqueda que hace de manera, digamos, simple o básica en un minuto. En cambio, aquí está buscando en 30 sitios web al mismo tiempo y va a hacer un resumen de todo, ¿vale? Entonces, vamos a dejar este trabajando aquí. Tiene la ventaja de que nos va a hacer referencias. El GPT también, las versiones 4 en adelante permiten hacer lo mismo. Sobre todo de eso, de tener referencias para saber al menos de dónde sacaron la información. Pero tenemos otros motores que nos permiten hacer una búsqueda un poco más aproximada. Por ejemplo, vamos a ver esto que es el consensus, ¿vale? Entonces, el consensus, también lo mismo, hay una versión que es gratis. Del consensus tiene la ventaja que le puedo preguntar también en el idioma que quiera directamente. Por ejemplo, ¿qué puedes decirme de la asociación entre malformaciones congénitas e hipertensión pulmonar? Dense en cuenta que estoy colocando todo en castellano,
porque la ventaja que tienen las inteligencias artificiales en los últimos meses, porque eso ni siquiera era hace mucho tiempo, es que ya te entienden el idioma de entrada el que quieras, traduce si uno quiere al inglés, y si no, miren, hace el análisis directamente. Entonces el consensus tiene una ventaja, y es que toma revistas indexadas y estudios que están bien hechos, te hace un resumen de todo: asociaciones entre hipertensión pulmonar y cardiopatías congénitas, mecanismos de complicaciones, casos raros y tratamiento, manejos y perspectivas. Y si miran abajo, aparecen en los resultados de dónde sacó cada cosa, ¿no? Por ejemplo, esto es del 2023, es del Circulation. Dependiendo del tipo de estudio, te dice que es altamente citado, te dice si es un case report, si es publicar un artículo, bueno. Y si yo quiero ver directamente el artículo y le doy clic, pues se abrirá el texto, y si hay full text, pues me envía al full text. ¿Ven? ¿De acuerdo? Entonces esta herramienta está muy bien. La otra herramienta que les sonará, y si no les sonará, se las pongo acá, que es el Open Evidence, ¿vale? Hace algo también parecido, sino que esta herramienta, el Open Evidence, es que también tiene, vuelvo y les digo, versión que es gratuita. Esta la suele utilizar la Mayo, y también la recomienda el New England, ¿vale? Y funciona muy parecido al consensus. Vamos a ver si terminó de hacer el Gemini la búsqueda que le estamos poniendo a hacer. Espera que esta barra no me deja ver. Gemini, aquí está. ¿Vale? Entonces terminó de hacerla y me ha puesto todo esto. Malformaciones congénitas de hipertensión pulmonar, bla, 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 se riega, habla, pone las referencias hacia el final, e incluso me permite darle en abrir en documentos, y me crea un documento de Word con toda la búsqueda y con todas las referencias. Ahora lo verán. Vuelvo y les digo, eso es nuevo. ¿Ven? Ya se abrió ahí el Word, está lo que acabamos de ver, y así al final, de hecho me van apareciendo aquí las referencias en números. Al final aparecen acá referenciado. ¿Ven? Ahí están los links y todo de donde sacó esto. ¿Vale? Una manera rápida de hacer búsquedas. Y lo que le decía del Open Science, pues lo mismo. También el idioma en que quiera. Entre hipertensión pulmonar y, bueno, al revés. Malformaciones congénitas e malformaciones cardíacas congénitas. Pulmonar, vale. Y lo mismo lo estoy haciendo en español. Él hace la búsqueda y va a buscar todo lo que hay, así sea en inglés, y me va a generar las referencias correspondientes. Si se dan cuenta, las referencias son del British, son de Circulation, ¿vale? Y van apareciendo aquí abajo. ¿Vale? Entonces, digamos que esas son las herramientas básicas. ¿Qué creemos que nos va a permitir hacer la inteligencia artificial en la investigación médica? Pues que vamos a poder automatizar, tareas repetitivas, analizar grandes volúmenes de datos y tratar de identificar patrones complejos o correlaciones complejas dentro de esas megabases de datos, y podría ayudarnos a mejorar la toma de decisiones. Esto del procesamiento del lenguaje natural, el PLN, es lo que les decía, o sea, dio un cambio casi en todas las bases de datos, y es la posibilidad de usar uno su lenguaje natural, el equipo de tratar de interpretarlo, de hacer conexiones y a partir de eso hacer búsquedas más profundas. ¿Vale? También permite, obviamente, hacer recomendaciones, sugerencias en la literatura, y hay software de análisis dentro de las mismas inteligencias artificiales. Por ejemplo, el ejemplo típico es en el GPT. Si uno mira aquí en el GPT, hay, por ejemplo, el Data Analysis. A ver si me abre. Ahí, ¿vale? Donde uno puede hacerle la pregunta le pasa uno los datos, o le pasa una tabla, la que sea, y él empieza a hacer cálculos estadísticos, permite mirar, uno puede decirle, calcúlame la media para estos datos, la varianza, cuál es la tendencia, etcétera, etcétera. O sencillamente uno toma una foto de un artículo, de una cosa que uno no entiende,
la pone y le dice, háblame del análisis estadístico de estos datos, y él lo hace de manera automática. ¿Vale? Y yo creo que con eso ya estamos. ¿Vale? Yo voy a dejar el video en la carpeta y bueno, algo que no les mencioné, pero que es importante, que tiene que ver con las buenas prácticas y toda la parte ética. Hay mucha discusión ahora de lo que está pasando con la inteligencia artificial, y dentro de esas cuestiones está el asunto de que pues, es elitista, no todo el mundo puede pagarse a una inteligencia artificial, si hay filtración de datos o no. Sabrán o habrán visto por las noticias lo del DeepSeek, la inteligencia artificial china, que es más barata, pero que parece que deja filtrar datos. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración. Especialmente el hospital clínico lo que ha dicho es Copilot dentro de la plataforma del Office 365, y es lo que se puede usar dentro del hospital, al menos digamos desde el punto de vista legal. Y se supone que no deberían de ponerse, o no se supone no, la normativa dice que no se pueden utilizar datos identificativos de pacientes si se va a utilizar inteligencia artificial, y que de hecho el uso de la inteligencia artificial sería solo para investigación y para nada más. Pues ya está. Preguntas, dudas que tengan. ¿Alguien quiere preguntar algo? No. Muy interesante. Vale, pues yo voy a dejar en la carpeta para que después lo puedan ver. Recuerden que la mayoría de videos por defecto se borran a los 15 días porque hay un espacio en la nube. Pero yo sí que dejaré en mi carpeta particular al menos lo que tiene que ver con estadística de inteligencia artificial, para que les sirva de herramientas a la hora de que hagan sus propias investigaciones o sus propias publicaciones. ¿Vale? Pues ya está. La próxima semana eh, ya el caso clínico, como es, de hecho lo harán ustedes, ¿vale? Haremos luego la discusión en torno a eso, lo hará Cari, ¿vale? Ya hablé yo con Caridad y todo, y ya se sabe cuál es el tema que se va a discutir, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues chao, chicos. Chao. Adiós. Gracias.